el día 21 amaneció sin promesas. No hubo sueños reveladores, ni señales divinas, ni sol en exceso ni nubes que anunciaran algo extraordinario. Solo un cielo pálido, como tantos otros, y un suspiro que no buscaba respuestas. Ella se levantó con el cuerpo liviano, pero sin saber por qué. Encendió la tetera, abrió las ventanas del comedor y buscó su cuaderno de siempre. El mismo que había llenado con 21 frases, una por cada día, como un hilo de vida cuando ya no había fuerza para tejer nada. Ese cuaderno no tenía decoraciones especiales, ni frases motivacionales, ni flores pegadas en las esquinas. Solo tinta, respiraciones, lágrimas secas y pedacitos de fe escrita cuando no había nada más que dar. Y aún así, estaba ahí. Firme. Presente. Como ella. Se sentó frente a la mesa, dejó que la luz tenue del sol le acariciara los dedos, y escribió: Gracias por haber llegado hasta aquí. Nada más. Nada menos. Una frase que no buscaba provocar nada en nadie, salvo a su propia alma. Si alguna vez sentiste que vivir un día más ya era suficiente para agradecer, este mensaje es para ti. Dale like, comparte este video con alguien que necesite una señal suave y comenta desde qué ciudad estás viendo esto. Suscríbete y activa la campanita para acompañar este nuevo comienzo. Cerró el cuaderno con delicadeza. Lo sostuvo entre sus manos un instante más largo de lo habitual. No por apego, sino por respeto. Había aprendido en esos días que no todo lo que sana hace ruido. Que algunas curas no gritan, simplemente respiran. Y en ese día 21, ella estaba respirando distinta. Guardó el cuaderno en su sitio, se calzó sin prisa y salió al jardín. El pasto húmedo, el aire aún fresco, y ese sol que, por alguna razón, tocó su rostro de una manera nueva. Caminó sin dirección. Pisó descalza una parte de tierra tibia. Cerró los ojos. Y algo cambió. No fue una revelación. No fue una visión mística. Fue una vibración leve en el centro del pecho. Como si alguien, por dentro, le dijera: ahora sí hay espacio. El espacio que no había antes. El que antes estaba lleno de tensión, de rabia contenida, de miedo, de memorias desordenadas. Ahora, sin aviso, se había aflojado. Y en ese afloje, hubo una lágrima. Pero no una lágrima de quebranto. Una lágrima de descanso. Durante meses, incluso años, había caminado apretando la mandíbula sin saberlo. Había respondido al mundo con una voz cansada, fingiendo normalidad. Había pasado por días enteros sin notar que ya no miraba al cielo, ni se detenía ante una flor. Todo era sobrevivir. Y sin embargo, ese día que comenzó como todos, no terminó igual. Por primera vez, no quiso correr de sí misma. No quiso corregir nada. No quiso revisar el pasado ni construir el futuro. Solo se quedó allí. En silencio. Sintiendo como el mundo seguía girando, pero su corazón, por fin, dejaba de resistirse a latir. Ella no lo sabía en ese momento. No podía nombrarlo. Pero había entrado en otra etapa. No más lucha. No más culpa. No más pretender ser fuerte cuando lo único que necesitaba era ser real. Estaba cansada, sí. Pero ya no era un cansancio que la agotaba. Era un cansancio que soltaba. Como si todo lo vivido hasta entonces se permitiera descansar en una hamaca invisible hecha de ternura. Mientras el sol subía, ella se sentó sobre la piedra grande al fondo del jardín. Acarició el musgo, sintió el canto de un pájaro que no supo identificar, y dejó que el viento le enredara el cabello. Allí, en esa escena tan común, sucedió el milagro. El milagro que nadie vio. El que no será contado en un libro, ni viralizado en una red social. Pero ella lo vivió. Y eso fue suficiente. El suspiro que no dolió, y el llanto que liberó. Al día siguiente, volvió a levantarse con la misma rutina, abrir los ojos antes de que el sol subiera del todo, escuchar el crujido leve de la casa despertando, preparar el agua para el té. Pero algo, aunque aún imperceptible, ya era distinto. Esa mañana, no tomó el cuaderno. No sintió la necesidad de escribir. No porque la gratitud hubiese terminado, sino porque ya la llevaba en la piel. Cada gesto se había transformado en un acto de agradecimiento silencioso. Caminar descalza, sentir el calor de la taza entre las manos,
abrir la ventana y dejar que el aire la atravesara. Caminó hasta la silla del jardín donde el día anterior había sentido por primera vez que su cuerpo no estaba en guerra. El pasto seguía húmedo, el cielo igual de pálido, y el mundo continuaba indiferente a su milagro íntimo. Pero su respiración, esa había cambiado. Durante años, había contenido el aliento ante cada emoción. Había aprendido a tragar el llanto, a disimular el temblor de las manos, a callar el nudo en la garganta. El suspiro era su forma de resistir, no de soltar. Hasta ese día. Ese día, mientras inhalaba sin pensar y exhalaba sin esfuerzo, notó que su cuerpo no reaccionaba con miedo. No se tensaba el cuello, no se apretaban las costillas. Era un suspiro que no dolía. Un suspiro lleno de presencia. Se sorprendió. Puso una mano en el pecho, como si quisiera comprobar si era cierto. Y entonces sucedió. No fue una tormenta. No fue una escena dramática. Fue apenas una lágrima. Una sola. Silenciosa. Pero distinta. No venía con el peso de lo no dicho ni con el grito ahogado de tantas noches. Era una lágrima limpia. Una lágrima que no pedía permiso, que no se disculpaba. Una lágrima que simplemente bajaba por su mejilla como diciendo, ya está. Y detrás de esa, vinieron más. Lentas. Suaves. Como un río que por fin encuentra un cauce. Ella no se movió. No huyó. No limpió su rostro con apuro. Solo se permitió llorar. Sin culpa. Sin drama. Sin testigos. Porque entendía, por primera vez en mucho tiempo, que ese llanto no era de dolor. Era de alivio. Durante años, había llorado desde la herida. Ahora lloraba desde la libertad. No por lo perdido, sino por lo encontrado. Por ese pedazo de sí misma que había regresado sin aviso, como un animal que se alejó asustado y volvió confiando. Recordó entonces todas esas veces en que quiso gritarle al mundo que estaba rota. Que no podía más. Que lo intentaba, pero no alcanzaba. Que dolía más de lo que mostraba. Recordó cómo había dormido fingiendo calma. Cómo había sonreído para no preocupar a nadie. Cómo se había sostenido sola tantas veces, sin aplausos, sin manos, sin abrazos. Y en medio de ese recuerdo, comprendió que había sobrevivido. Que estaba viva. No solo en el cuerpo, sino en el alma. Le vino una imagen, la de su yo más joven, aquel que aún creía que todo podía arreglarse si alguien llegaba, si algo cambiaba, si el mundo por fin entendía. Y con ternura, lo abrazó. Ya no para rescatarlo, sino para dejarlo descansar. Porque ahora sabía que no se trataba de olvidar el dolor, sino de integrarlo. De mirarlo de frente y decirle, ya no mandas tú. Ya no me defines. Y en ese diálogo interno, sintió una calma tan profunda que por un instante pensó que flotaba. No como un escape, sino como un ancla. Como si la tierra misma le dijera, estás donde debes estar. El resto del día pasó sin sobresaltos. No hubo noticias impactantes, ni llamadas reveladoras, ni mensajes inesperados. Solo vida. Vida simple. Vida real. Lavó los platos con cuidado. Ordenó un cajón que hacía meses evitaba. Escuchó una canción vieja que, por alguna razón, sonó distinta. Y al atardecer, volvió al jardín. Se sentó otra vez en su piedra favorita. Respiró profundo. Y supo que algo había cambiado. No algo que pudiera mostrar al mundo. No algo que pudiera medir o explicar. Pero sí algo que podía habitar. Agradeció. No con palabras, sino con presencia. Con la manera en que miró al cielo. Con la forma en que acarició el tronco del árbol. Con la dulzura con la que se abrazó a sí misma al entrar en casa. Y antes de dormir, mientras se acomodaba entre las sábanas, sonrió. No era una sonrisa de victoria. Ni de superación. Era una sonrisa de humanidad. De reconciliación. De bienvenida. Porque por fin entendía que no había que sanar para vivir. Había que vivir para sanar. Cuando la gratitud cambió mi cuerpo antes que mi mente lo notara. No hubo advertencia. Ninguna señal evidente le indicó que su cuerpo había comenzado a cambiar mucho antes de que su mente pudiera entenderlo.
Era como si cada palabra escrita durante los 20 días anteriores se hubiera convertido en un susurro silencioso dentro de sus células. Y sin pedir permiso, algo comenzó a reconfigurarse. Desde fuera, su vida seguía igual. La misma casa. La misma rutina. La misma taza con té tibio cada mañana. Pero por dentro, donde antes vivía la tensión, ahora había una calma que no buscaba explicaciones. Un equilibrio suave, como si su sistema se hubiera cansado de luchar contra fantasmas y decidiera, por fin, descansar. Esa mañana se levantó sin prisa, como siempre. Pero no sintió la opresión en el pecho que había acompañado sus despertares durante años. Caminó hasta el espejo del baño y por primera vez en mucho tiempo, no apartó la mirada. Se observó. No para juzgar sus ojeras ni sus arrugas, sino como quien reconoce a una amiga que regresa después de mucho. No supo por qué, pero le dio gracias a su reflejo. No en voz alta. Solo en pensamiento. Y ese gesto, tan simple, le provocó un cosquilleo cálido en el abdomen. Una respuesta fisiológica que no pudo ignorar. Su cuerpo estaba agradeciendo también. A lo largo del día, notó cosas pequeñas. Detalles que antes pasaban desapercibidos. Su respiración era más profunda. No jadeaba al subir las escaleras. Sus hombros ya no estaban encorvados hacia adelante como si cargara con el peso del mundo. Dormía mejor. Se despertaba sin sobresaltos. Y lo más revelador, ya no temía al silencio. Ese silencio que antes le parecía un abismo lleno de ecos, ahora se sentía como una pausa necesaria, como un abrazo invisible que la envolvía cuando el mundo quedaba quieto. Recordó entonces un artículo que había leído hace años sobre cómo la gratitud impacta el sistema nervioso. En aquel momento le pareció interesante, pero lejano. Como una teoría más de tantas. Hoy, sin embargo, comprendía que no era solo una idea científica. Era su realidad. Las frases que había escrito día tras día no eran solo actos emocionales. Eran intervenciones. Pequeñas inyecciones de bienestar que iban directo al corazón, a la piel, a las vísceras. A todo. Cocinó su almuerzo con más presencia. Cortó los vegetales con paciencia, sintiendo el sonido de la tabla, el aroma del ajo, la textura del arroz en sus dedos. No estaba intentando hacer algo especial. Simplemente estaba. Y esa presencia la mantenía conectada con su cuerpo, como si cada movimiento fuera una danza lenta que no necesitaba coreografía. Mientras comía, sin distracciones, sin celular, sin televisión, se sorprendió saboreando cada bocado. No como antes, cuando comía por llenar un vacío, sino como quien honra la vida que alimenta su interior. Más tarde, mientras barría el patio, recordó una conversación con una antigua amiga que le había dicho una vez: cuando agradeces, tu cuerpo se relaja. En ese momento, no lo creyó del todo. ¿Cómo algo tan simple podía provocar algo tan profundo? Ahora lo sabía. No era cuestión de creer. Era cuestión de sentir. Su cuerpo, esa parte de sí que tantas veces ignoró, ahora era su aliado. Le hablaba en susurros de descanso. En suspiros que no dolían. En músculos que ya no se contraían frente al miedo. A la hora de la siesta, no se obligó a dormir. Solo se acostó sobre el sofá, cerró los ojos, y dejó que el cuerpo hiciera lo que necesitaba. No hubo pensamientos repetitivos. No hubo listas mentales dependientes. Solo una paz extendida como una sábana cálida sobre su alma. Y cuando despertó, ni siquiera supo cuánto tiempo había pasado. Pero se sintió ligera. Liviana. Completa. Al anochecer, volvió al jardín. El mismo rincón, la misma piedra, el mismo viento suave. Pero esta vez, el cuerpo no buscaba respuestas. Solo quería estar allí. Respirar. Sentir. Dejarse ser. Miró el cielo que comenzaba a oscurecer y no deseó escapar. No deseó nada. Porque por primera vez, lo tenía todo, a sí misma. Pensó entonces en las tantas veces en que buscó la sanación fuera de ella. En terapias, libros, personas, viajes, promesas. Y entendió que todas esas herramientas podían ayudar. Sí, pero que ninguna era suficiente sin este acto íntimo de reconocimiento. De agradecer incluso cuando no se comprende. De escribir incluso cuando no se cree. De habitar el cuerpo incluso cuando duele. Porque ese era el verdadero hogar, su cuerpo,
su respiración, su silencio reconciliado. Esa noche, antes de dormir, tomó el cuaderno. No para escribir por obligación. Lo hizo porque lo deseaba. No buscó una frase brillante. Solo dejó que la mano escribiera lo que el cuerpo ya sabía. Gracias por enseñarme que puedo habitarme sin miedo. Cerró el cuaderno. Lo apoyó sobre el pecho. Y respiró. No desde la mente. Desde la piel. Desde las entrañas. Desde ese lugar profundo donde ya no hacen falta palabras. Porque allí, donde antes vivía la batalla, ahora había paz. Una paz tejida con tinta, suspiros y gratitud. Y eso, sin que el mundo lo supiera, era el verdadero milagro. El momento exacto en que dejé de esperar un milagro, y lo viví. Había una época en su vida en la que vivía esperando que algo externo la salvara. Una llamada, una disculpa, un encuentro inesperado que le devolviera la paz robada. Se había aferrado durante años a la esperanza de que el mundo cambiara, de que las cosas se corrigieran por sí solas, de que las piezas del pasado encajaran mágicamente como en un rompecabezas olvidado. Pero ese día, sin drama, sin epifanías estridentes, comprendió algo que le cambió la raíz del alma. Ya no esperaba un milagro. Porque, sin saberlo, ya lo estaba viviendo. Fue una mañana sin particularidades. El cielo nublado, el aire con ese olor familiar a tierra húmeda, los mismos pasos descalzos por el pasillo de casa. No había ninguna fecha importante, ningún evento planeado, ninguna visita programada. Pero al abrir los ojos, sintió algo diferente. No era emoción, tampoco tristeza. Era espacio. Un espacio nuevo dentro de ella, como si alguien hubiera movido los muebles pesados que durante años habían impedido que la luz entrara por completo. Y en ese vacío recién descubierto, algo florecía. Pasó largo rato sentada en el borde de la cama, sin apuro. Observando la manera en que la cortina se movía suavemente con el viento. Recordando cuánto temía al vacío, y cómo ahora ese mismo vacío le parecía sagrado. No sabía explicarlo, pero ya no sentía esa urgencia por llenarlo todo. No necesitaba respuestas. No necesitaba certezas. Solo necesitaba presencia. Y eso, comprendió, era nuevo para ella. Preparó el desayuno sin pensar en nada en particular. Las manos se movían con memoria propia. El aroma del pan tostado, el vapor del té de manzanilla, el leve crujido de la taza sobre el plato. Todo le parecía más vívido, como si hubiera pasado años viviendo detrás de un velo y recién ahora pudiera ver los detalles. Era como si la vida estuviera diciendo: aquí estoy, siempre estuve, pero tú estabas en otro lugar. Y ella, con humildad, lo aceptaba. Al salir al jardín, el aire le acarició el rostro de una forma distinta. Era la misma brisa de siempre, pero su cuerpo la sentía con más nitidez. Como si ahora su piel estuviera despierta. Se sentó en su lugar habitual, ese rincón al que había regresado tantas veces sin saber por qué. Y allí, con la espalda apoyada contra la pared tibia por el sol, con los ojos cerrados y el corazón sereno, sucedió. No hubo revelaciones. No escuchó voces. No vio señales. Solo una certeza suave, como un hilo de agua tibia bajando por el pecho. No necesitaba que nada extraordinario ocurriera, porque ya estaba ocurriendo. Ella había cambiado. Y no por un acto mágico, ni por una intervención externa. Había cambiado porque día tras día, palabra tras palabra, había construido dentro de sí un puente hacia algo más grande que su dolor. Pensó en todas las veces en que rezó pidiendo que todo se resolviera. En las veces que encendió una vela, que pidió al universo, que escribió cartas que nunca envió. No se arrepentía de esas acciones. Todas formaban parte de su historia. Pero ahora entendía que el verdadero milagro no era la respuesta exacta a sus súplicas. El milagro era poder soltar la súplica. Poder sentarse en silencio sin esperar que algo la salve. Poder mirar la vida sin necesidad de modificarla. Ese día, el milagro no vino en forma de regalo, ni de retorno, ni de perdón ajeno. Vino en forma de aceptación. En la manera en que abrazó su propio proceso, en cómo dejó de exigirse, en cómo bajó la guardia frente a sí misma. Y fue entonces cuando entendió que lo sagrado no siempre se manifiesta en los eventos extraordinarios, sino en la forma en que habitamos lo cotidiano después de haber sobrevivido al dolor. El sol subió más alto y ella no se movió. Permaneció en silencio, respirando. Por dentro,
su alma parecía armar un altar. No hecho de piedras ni de símbolos, sino de momentos. Momentos en los que resistió, momentos en los que se cayó, momentos en los que se levantó sin saber cómo. Todo estaba allí, frente a ella, como un mapa dibujado con cicatrices. Y en lugar de querer borrarlo, lo honró. Porque cada herida tenía su propia voz. Y al escucharla, se sanaba. Más tarde, al entrar a casa, se miró en el espejo del pasillo. No buscaba nada. Pero lo que vio fue revelador. Por primera vez en años, sus ojos no pedían auxilio. No imploraban amor. No cargaban rabia ni agotamiento. Solo reflejaban lo que era, una mujer viva. Presente. Capaz de sostenerse con ternura. Capaz de agradecer sin esperar recompensa. Capaz de perdonar sin condiciones. Antes de dormir, no sintió necesidad de escribir en su cuaderno. Cerró los ojos y en su mente repasó el día. Lo revivió en fragmentos, el desayuno tranquilo, el jardín que la abrazó, el silencio que no asustaba, el reflejo que no dolía. Y pensó que quizá eso era todo lo que alguna vez había pedido. No un milagro que viniera desde fuera, sino un reencuentro con ella misma desde dentro. Un despertar silencioso que no necesitaba ser validado por nadie. Al quedarse dormida, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. No había una razón concreta. No había una historia que contar. Solo un susurro interno que repetía sin palabras: estás aquí. Y eso, en su sencillez, era el milagro que había estado esperando sin saberlo. La sonrisa que no pedí, y la presencia que me abrazó. No hay momento más poderoso que aquel en que algo dentro de ti sonríe sin que lo hayas planeado. Sin que nadie lo provoque. Sin que haya un chiste, una buena noticia, una sorpresa feliz. Solo una curva suave en los labios que nace desde un lugar tan profundo que ni siquiera sabes cómo llegó ahí. Eso fue lo que le pasó esa tarde, cuando, después de tantas jornadas de escritura silenciosa, de respiraciones hondas y memorias reordenadas, su rostro expresó algo que su mente aún no había nombrado: alivio. Había estado en la cocina, lavando platos, como cualquier otro día. El agua tibia corría entre sus dedos y la luz de la tarde entraba sesgada por la ventana, pintando el suelo con formas irregulares. Era un momento común, sin significados ocultos. Pero entonces, mientras enjuagaba una taza antigua que había pertenecido a su madre, algo se quebró por dentro. No de forma dolorosa. Fue más como si una tensión antigua se hubiera cansado de mantenerse apretada. Y ahí, entre espuma y losa, sus labios se curvaron. No hubo risa. No hubo lágrimas. Solo esa sonrisa inesperada, pequeña y sincera, como el brote de una flor que nadie plantó. La dejó estar. No la cuestionó. No intentó entenderla. Simplemente la sintió. Como una presencia. Como si una parte de ella, largamente olvidada, se acercara y la abrazara desde adentro. Recordó una frase que había leído tiempo atrás: el alma también sabe sonreír, y a veces lo hace sin pedir permiso. Esa idea, en ese momento, no era una metáfora bonita. Era real. Tangible. Palpable en el calor que le subía por el pecho, en la liviandad de sus hombros, en la forma en que el aire entraba y salía sin tropiezos. Después de dejar secar los platos, se sentó en el viejo sillón del salón. Ese que tantas veces había sido testigo de su soledad, de sus preguntas, de sus insomnios. Y por primera vez en años, se sintió acogida por él. No como alguien que se desploma, sino como alguien que elige sentarse, que se permite descansar. El sol bajaba lentamente y la casa tenía ese silencio que solo se logra después de haber llorado mucho. No un silencio vacío. Un silencio que escucha. Que contiene. Que acompaña. Allí, sentada sin hacer nada, vinieron a su mente imágenes de los días anteriores. No en orden. No como una película. Más bien como relámpagos suaves de momentos, la carta amarillenta con tinta corrida, la primera frase de gratitud escrita sin convicción, la noche en que soñó con él sin sentir dolor. La mañana en que agradeció por respirar sin esfuerzo. Cada imagen era como una nota musical en una melodía que su alma reconocía. Una canción antigua, quizás, que siempre estuvo allí esperando ser escuchada. Pensó entonces en lo que siempre había creído sobre la sanación. Imaginaba que era un proceso duro, lleno de lágrimas, de decisiones firmes, de rompimientos. Y sí,
Todo eso había estado presente. Pero ahora descubría otra faceta, la ternura. Porque también se sana con caricias suaves, con pausas, con sonrisas no buscadas. Se sana al dejar que el cuerpo diga lo que el alma aún no puede. Se sana al rendirse, no por debilidad, sino por sabiduría. La sonrisa no se fue del todo. Quedó ahí, como una semilla debajo de la piel. Una prueba silenciosa de que algo había cambiado, aunque no supiera ponerlo en palabras. Tal vez no hacía falta. Tal vez la transformación no necesita ser nombrada. Solo vivida. Sentida. Permitida. Se levantó del sillón y fue hasta el dormitorio. Sacó el cuaderno. Ese mismo donde cada día escribía una sola frase. Lo abrió con cuidado, como si se tratara de un objeto sagrado. No tenía preparada ninguna frase. No tenía intención de ser profunda ni poética. Solo dejó que su mano escribiera. Lo que surgió fue esto: gracias por la sonrisa que no pedí y por la paz que llegó sin ruido. Al cerrar el cuaderno, entendió que no era necesario entender todo. Que muchas veces las respuestas no llegan en forma de palabras, sino de sensaciones. Que no hay que forzar el cierre de las heridas, porque algunas solo necesitan espacio para respirar. Y en ese espacio, la presencia, esa fuerza silenciosa que había aprendido a cultivar, la abrazaba sin condiciones. Antes de dormir, volvió a sonreír. Esta vez con intención. No por obligación, sino como un gesto de gratitud hacia sí misma. Porque había llegado hasta aquí. Porque había resistido. Porque había escrito una y otra vez aun cuando no sentía nada. Y porque, sin buscarlo, había descubierto que la verdadera alegría no siempre grita. A veces susurra. A veces se esconde en un rayo de sol, en una taza de té, en la textura de una hoja, en el silencio de una tarde cualquiera. Durmió profundamente. Sin sueños confusos. Sin sobresaltos. Solo un descanso pleno, como quien finalmente ha encontrado su hogar. No en un lugar externo. No en otra persona. Sino en ella misma. Y mientras el mundo giraba allá afuera, ajeno a su pequeño milagro, ella descansaba en la certeza de que algo hermoso había empezado. No sabía cuánto duraría. No sabía qué vendría después. Pero sí sabía una cosa: esa sonrisa no era un final. Era una promesa. La promesa de que, a partir de ahora, se permitiría vivir con más ternura. Con más presencia. Con más gratitud. Y eso era todo lo que necesitaba. La carta que no pedía perdón, pero me curó. El sobre seguía allí, doblado en la última página del cuaderno, como si estuviera esperando algo más. Ella no lo había vuelto a tocar desde el día en que lo encontró. No por miedo, sino por respeto. Había leído cada línea, cada palabra escrita con esa letra temblorosa y familiar, pero algo dentro de ella sentía que la carta aún tenía más que ofrecer. No un nuevo mensaje, no una revelación inesperada, sino algo más profundo, una invitación silenciosa a sanar desde otro lugar. Aquella mañana se levantó con la sensación de que debía volver a leerla. No porque necesitara entender algo nuevo, sino porque su corazón estaba distinto. Más abierto. Menos en guardia. Tomó el cuaderno, lo abrió con calma, y allí estaba. El papel amarillento, la tinta algo corrida, el pliegue marcado en el centro como una cicatriz que no se borra, pero tampoco sangra. Lo desplegó y dejó que sus ojos recorrieran nuevamente esas frases que ya conocía, pero que ahora resonaban de otra manera. No supe cómo decirlo antes, y quizás ahora sea tarde, pero quiero que sepas que siempre te llevé en mi pensamiento, aunque el orgullo me impidiera acercarme. Esa línea, que antes le dolía como una espina, ahora le parecía humana. Imperfecta. Llena de verdad. Porque entendía que no todos saben amar bien, que hay heridas que deforman las palabras, que hay historias que no llegan a escribirse completas. Y eso también forma parte del amor. Siguió leyendo, sin lágrimas. Las emociones estaban, sí, pero no le invadían como antes. La sentía pasar por su cuerpo como una brisa que no busca quedarse, solo tocar, recordar, acompañar. Nunca fui bueno con las palabras, pero quería que supieras que me arrepiento de no haber estado más presente. Esa frase la había enfurecido en su momento. ¿Ahora lo decía? ¿Después de tanto? Pero ahora, desde la distancia del tiempo y del trabajo interior, entendía que esa disculpa no era un pedido de absolución. Era una invitación. Una invitación a ser quien era. 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 Una invitación a ser quien era.
Era una confesión. Una rendición. Y como tal, merecía ser escuchada sin juicio. Se detuvo en un párrafo al final. Uno que, la primera vez, había pasado casi desapercibido. No te pido que me perdones. Solo deseo que encuentres paz, aunque no sea conmigo. Esas palabras, tan humildes, tan silenciosas, tocaron una fibra que ella no sabía que aún estaba expuesta. Porque en ese momento entendió algo esencial, no necesitaba que él se arrodillara, que explicara todo, que le diera lo que nunca pudo. Lo que necesitaba era justo eso. Una verdad sin pretensiones. Un reconocimiento sin exigencias. Una forma de cerrar sin forzar el cierre. Cerró la carta y la sostuvo contra su pecho por unos segundos. No como quien guarda un tesoro, sino como quien honra un ciclo. La carta no iba a cambiar el pasado. No iba a deshacer las ausencias ni a corregir los errores. Pero si había hecho algo importante, le había devuelto una parte de la historia que ella había enterrado con rabia. Le había permitido mirar atrás sin resentimiento. Y eso, en su corazón, era libertad. Esa tarde no escribió en el cuaderno. Caminó. Salió al parque, se sentó en una banca, y dejó que el sol le tocara el rostro. Observó a la gente pasar, a los niños correr, a las hojas caer con lentitud. Todo parecía tan simple, tan ajeno a su historia, y sin embargo, ella sentía que pertenecía. Que después de tanto tiempo en la sombra, su alma volvía a encajar en el mundo. No desde el mismo lugar, claro. Sino desde uno nuevo. Más suave. Más verdadero. Pensó en todo lo que había escrito durante esos días. Las frases de gratitud, los silencios largos, las noches de insomnio en que dudaba de todo. Y ahora, mirando hacia atrás, entendía que la carta había sido un punto de inflexión. No porque la cambiara, sino porque la acompañó en el momento justo. Porque apareció cuando ella ya había comenzado el proceso. Porque no vino a salvarla, sino a sostenerla. Y eso era suficiente. Durante los días siguientes no volvió a abrirla. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no necesitaba repasarla. La había integrado. Ya no era un objeto externo, un vestigio del pasado. Era parte de su nueva narrativa. Una pieza más en el mosaico de su reconstrucción. A veces pensaba en él, sí. Pero no con dolor. Lo pensaba como se piensa en un paisaje lejano, uno que marcó la infancia pero que ya no duele. Que enseña. Que deja lecciones sin tener que gritar. Una noche, mientras se preparaba para dormir, tomó el cuaderno y escribió una frase distinta. No era gratitud pura. Era una mezcla de todo. Dijo, gracias por lo que no fue, porque me enseñó lo que sí merezco. Cerró el cuaderno con una calma nueva. Sintió que esa línea cerraba no solo un día, sino una etapa. Que con ella, algo se acomodaba dentro. Algo que había estado fuera de lugar durante años. Dormir esa noche fue distinto. No hubo sobresaltos. No hubo sueños confusos. Solo un descanso profundo, como si por fin hubiera soltado el peso de una historia que ya no necesitaba cargar. Y en ese descanso, en esa paz sin palabras, supo que había cruzado un umbral. No había ruidos. No había fuegos artificiales. Solo la certeza de que la sanación no siempre viene envuelta en gestos grandiosos. A veces llega en forma de carta. De palabras simples. De confesiones tardías que no piden perdón, pero curan. Cuando el cuerpo también empieza a sanar. Algunas heridas no se ven. No sangran. No dejan cicatrices que se puedan mostrar. Pero están allí, ocultas bajo la piel, entre los músculos, en la memoria de cada célula. El cuerpo, silencioso, guarda historias que la mente a veces olvida o prefiere ignorar. Y cuando el alma empieza a sanar, cuando la gratitud abre un espacio de luz, el cuerpo responde. No siempre con alivio inmediato. A veces con temblores. Con cansancio. Con pausas que antes no se permitían. Y eso fue lo que ella comenzó a notar en los días que siguieron a la carta. No era algo que pudiera explicar con claridad. Simplemente, su cuerpo se sentía distinto. No más ligero, pero sí más presente. Como si de pronto hubiera empezado a habitarlo con más conciencia. Antes, sus movimientos eran automáticos. Se levantaba, caminaba, cocinaba, dormía.
todo con una especie de distancia entre su mente y su carne. Pero ahora, cada acción parecía tener un eco interno. Al lavarse las manos, sentía la textura del agua. Al caminar, notaba el peso de sus pasos. Al respirar, podía seguir el aire que entraba y salía. Como si algo dentro de ella hubiera despertado. La primera señal clara llegó una mañana cualquiera. Estaba estirando los brazos al despertar, como siempre, pero esta vez algo fue diferente. Notó que no tenía esa rigidez en los hombros que la acompañaba desde hacía meses. No era que hubiera desaparecido por completo, pero estaba más suave. Como si el cuerpo se hubiera soltado un poco. No fue una revelación. No hubo música de fondo ni lágrimas. Solo una sensación nueva, el descanso había sido real. Profundo. Nutritivo. Durante años había ignorado su cuerpo. No de manera intencional, pero sí constante. Lo había usado como vehículo, como herramienta, sin darle pausa ni atención. Cuando le dolía algo, lo callaba. Cuando se cansaba, lo empujaba. Había aprendido a ser fuerte a costa de sí misma. Pero ahora, sin proponérselo, estaba escuchándolo. Cada dolorcito, cada tirón, cada suspiro, era un mensaje. Y por primera vez, tenía el valor de quedarse a escucharlo. Una tarde, decidió caminar por un sendero cerca de casa. Era un lugar que conocía bien, pero que hacía tiempo no visitaba. El aire estaba fresco, el cielo nublado, y los árboles parecían murmurar cosas que solo ella podía entender. Caminaba despacio, sin prisa. No era ejercicio. Era presencia. En cada paso, sentía como sus piernas se conectaban con la tierra. Como su columna se alineaba. Como su pecho se abría sin esfuerzo. El cuerpo, que antes cargaba todo el peso de sus emociones reprimidas, comenzaba a liberarse. Mientras caminaba, recordó una frase que había leído: el cuerpo es el escenario donde se representa toda nuestra historia. Y entonces lo entendió. Durante años, su cuerpo había sido escenario de abandono, de exigencia, de silencios impuestos. Pero ahora, gracias a ese proceso de gratitud, estaba comenzando a representar otra cosa. No una historia sin dolor, sino una historia contada con verdad. Una narrativa donde también había ternura, descanso, cuidado. Esa noche, al llegar a casa, se preparó un baño caliente. No como rutina, sino como ritual. Encendió una vela, puso música suave, y se permitió estar allí, sumergida, sintiendo el agua envolver cada rincón de su piel. No pensaba en nada. Solo sentía. El calor, el aroma del jabón, la respiración acompasada. Era como si el cuerpo le estuviera agradeciendo. Como si dijera: gracias por volver. Gracias por habitarme otra vez. No todo fue perfecto. Hubo días en que los viejos dolores regresaron. La rigidez, el cansancio, incluso alguna contractura inesperada. Pero ya no los vivía como castigos. Los reconocía como mensajes. Como señales de que aún había cosas por atender, por sanar. Y eso le daba paz. Porque entendía que el cuerpo no es un enemigo, sino un aliado. Un testigo fiel de lo que se vive, se calla, se transforma. Empezó a dormir mejor. A moverse con más suavidad. A elegir alimentos que le hacían bien, no desde la restricción, sino desde el amor. No era una dieta. Era una reconciliación. Escuchaba su hambre, su saciedad, su sed. Y al hacerlo, también aprendía a escuchar otras formas de necesidad. Empezó a reconocer cuando necesitaba un abrazo, cuando un silencio, cuando decir no. Porque el cuerpo también habla de eso. De límites. De deseos. De permisos. Una mañana escribió en su cuaderno algo que la sorprendió: gracias, cuerpo mío, por sostenerme incluso cuando yo no te veía. Y al escribirlo, una oleada de emoción la atravesó. Porque era verdad. Su cuerpo había estado allí todo el tiempo. Aguantando, protegiendo, esperando. Y ahora, por fin, ella lo miraba. Lo cuidaba. Lo honraba. Esa noche soñó que caminaba descalza por un bosque. Sentía el suelo húmedo, la textura de las hojas, el sonido de sus propios pasos. No había miedo. Solo una profunda conexión con la vida. Al despertar, entendió que ese sueño no era una metáfora. Era una señal.
Su cuerpo estaba volviendo a confiar en ella. Y eso, en su proceso, era uno de los milagros más grandes. Porque no se trataba solo de perdonar a otros, de cerrar historias, de escribir frases. Se trataba también de regresar a sí misma. A ese lugar interior donde habitaba una niña olvidada, una mujer cansada, un cuerpo dolido. Y ahora, con cada gesto de cuidado, con cada palabra suave, con cada respiración consciente, estaba volviendo a reunir todas sus partes. Ya no era solo una mente agradecida. Era un cuerpo presente. Vivo. Disponible. Capaz de disfrutar sin culpa. De descansar sin justificar. De decir basta sin miedo. Y en ese despertar corporal, descubría otra forma de espiritualidad. Una que no se basa en huir del mundo, sino en habitarlo por completo. En sentirlo. En honrarlo. En vivirlo. Y así, paso a paso, palabra a palabra, su cuerpo también empezaba a sanar. El día que agradecí por no haberme rendido. No siempre recordamos cuándo fue exactamente que casi nos rendimos. A veces se nos borra el momento, otras veces lo llevamos grabado como una fecha tatuada en el alma. Pero ella sí lo recordaba. No el día exacto, ni la ropa que llevaba puesta, ni las palabras que se dijeron. Recordaba la sensación, un vacío que no era tristeza ni cansancio. Era ausencia. Como si de pronto todo se hubiese apagado y ni siquiera valiera la pena buscar el interruptor. Esa fue una de sus noches más largas, cuando incluso cerrar los ojos parecía inútil porque no había ningún lugar a donde huir dentro de sí. Y sin embargo, no se rindió. No porque tuviera esperanza. No porque supiera que todo mejoraría. Simplemente, no se rindió. Tal vez por inercia. Tal vez porque algo muy profundo e invisible dentro de ella decidió quedarse un día más. Respirar una vez más. Esperar una señal que no llegó, pero que tampoco necesitaba. Y eso, aunque en ese momento no lo supiera, fue un acto de valentía. Mucho tiempo después, en medio de su proceso de gratitud, escribió una frase que le tembló en la mano: gracias por no haberme rendido aquella noche. Al escribirla, sintió una oleada de calor recorrerle el pecho. Como si con cada letra recuperara un pedazo olvidado de su historia. No porque esa noche hubiera sido heroica. No hubo lágrimas que inspiraran a nadie. No hubo confesiones ni revelaciones. Pero fue real. Fue humana. Fue sobrevivencia. Esa frase quedó allí, en una página del cuaderno, y volvió a ella días después. Empezó a recordarse a sí misma en esos momentos oscuros. En las veces que se levantó sin saber por qué. En las mañanas donde preparar un café era lo único que le anclaba al presente. En los días donde salir a la calle le parecía una batalla, pero igual lo hacía. No como quien vence al mundo, sino como quien decide no desaparecer en él. Entendió entonces que muchas veces había confundido fortaleza con negación. Había creído que ser fuerte era callar, seguir adelante, no quejarse. Pero ahora veía que su verdadera fortaleza estuvo en permitirse quebrarse. En llorar en silencio cuando nadie la miraba. En seguir respirando sin exigirse explicaciones. Y que esa resiliencia silenciosa había sido su forma de resistencia. Durante años se había juzgado por su fragilidad. Por no poder con todo. Por haberse sentido perdida tantas veces. Ahora comprendía que esa fragilidad no era un defecto. Era parte de su humanidad. Y que aceptar esa parte no la debilitaba. La completaba. La volvía más íntegra, más compasiva consigo misma y con los demás. Un día, frente al espejo, se miró como si lo hiciera por primera vez. No buscaba defectos ni marcas. Solo quería ver quién era. Y en esa mirada encontró a alguien que había resistido más de lo que creía. Alguien que había sostenido su propio mundo con manos temblorosas pero firmes. Alguien que, sin grandes gestos ni discursos, había elegido vivir. Y eso era digno de agradecimiento. Se sentó en su cama y volvió a escribir: gracias por haber estado contigo cuando nadie más pudo. Gracias por no juzgarte cuando solo querías desaparecer. Gracias por quedarte. Al terminar, cerró los ojos y dejó que esas palabras la envolvieran. No como un premio, no como una excusa, sino como un acto de amor propio. Esa noche soñó con una versión de sí misma que caminaba por un puente de luz. No había prisa. No había miedo.
Solo pasos seguros hacia algo que no podía ver, pero sentía. Al despertar, entendió que ese puente era el que había construido en todos esos días de escritura, de reflexión, de sanación. Y que ahora podía cruzarlo sin temor. En los días siguientes, cada vez que dudaba, cada vez que el antiguo dolor intentaba volver, se repetía en voz baja: no me rendí. Esa frase, tan simple, se convirtió en su ancla. En su mantra. En su verdad. Porque no era solo una afirmación del pasado. Era una promesa para el futuro. Una manera de recordarse que, incluso en sus peores momentos, su alma había elegido seguir. Agradecer por no haberse rendido no significaba negar lo difícil del camino. Al contrario. Era honrar cada paso, cada caída, cada intento. Era mirar hacia atrás con ternura, no con vergüenza. Y en ese gesto, encontró una nueva forma de libertad. Porque la rendición no siempre es un acto final. A veces se disfraza de resignación, de apatía, de desconexión. Y cada vez que ella escribía una frase de gratitud, cada vez que se permitía sentir, estaba reafirmando su decisión de no rendirse. De seguir. De abrirse, incluso cuando dolía. Y así, lentamente, el pasado dejaba de ser una prisión para volverse un mapa. Un recorrido lleno de curvas, de túneles, de piedras, pero también de aprendizajes. Porque gracias a todo eso, estaba aquí. Con su cuaderno. Con su cuerpo. Con su historia. Con su voz. Cuando miraba al cielo en silencio, ya no lo hacía buscando respuestas. Lo hacía como quien reconoce que la vida, con todo lo que trae, sigue siendo un regalo. Y que ella, simplemente por seguir aquí, era parte de ese milagro. El silencio que ya no dolía. Había un tipo de silencio que antes le rompía el alma. No era el silencio de una habitación vacía, ni el de la madrugada cuando todos dormían. Era el silencio interior. Ese espacio hueco donde no había pensamientos reconfortantes ni voces que consolaran. Solo un eco sordo de preguntas sin respuesta. Durante años temió ese silencio, lo llenaba con ruido, con distracciones, con obligaciones. Lo evitaba como quien evita mirarse demasiado tiempo en un espejo que revela más de lo que uno quiere ver. Pero ahora, ese mismo silencio comenzaba a tomar otra forma. Ya no era un abismo. Era un espacio. Una pausa. Un susurro. Al amanecer del día siguiente, se despertó antes de que el sol saliera. No encendió la luz, no fue por su cuaderno de inmediato. Se quedó allí, sentada en la cama, respirando. El silencio la envolvía como una manta suave. No había urgencia. No había miedo. Solo el sonido de su respiración, el latido pausado de su corazón, y un pensamiento sereno: estoy aquí. No necesitaba más. Esa simple presencia en medio del silencio era suficiente. Por primera vez, el vacío no la oprimía. Le ofrecía descanso. Recordó cómo antes había sentido que si no hablaba, si no hacía, si no pensaba constantemente, se desmoronaría. Como si el ruido la mantuviera unida. Como si cada tarea, cada conversación, cada responsabilidad fuese un hilo que sostenía su existencia. Ahora comprendía que esa era una forma de huida. Huir de sí misma, de sus heridas, de sus memorias. Huir del dolor. Pero también, sin saberlo, había estado huyendo de su luz. Porque en ese silencio que tanto temía también habitaban respuestas, paz, reconciliación. Durante esa mañana, decidió no poner música mientras preparaba su desayuno. No encendió la radio. No miró su teléfono. Simplemente estuvo. Cortó fruta, preparó el café, se sentó frente a la ventana. El silencio era su única compañía. Y lejos de sentirse sola, se sintió completa. Porque en ese silencio podía escuchar pensamientos que antes eran ahogados por la prisa. Pensamientos suaves, como: te estás cuidando, estás aprendiendo a escucharte, estás regresando a ti. Después de desayunar, tomó su cuaderno. Pero esta vez no escribió de inmediato. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Porque lo era. Era el testigo de su transformación. De su valentía. De su renacimiento lento y real. Y en medio del silencio, escribió una frase breve, casi como un suspiro: gracias por el silencio que ya no duele. Al terminar, sonrió. Porque entendía el peso de esas palabras.
Entendía que había cruzado una frontera invisible. Dejar de temer al silencio era un triunfo sin aplausos, pero inmenso. Salió al jardín sin prisa. El sol ya se alzaba, pero no era un sol agresivo. Era un sol tibio, que acariciaba más que calentar. Caminó descalza sobre el césped. Sintió el rocío de la mañana, el frescor en la planta de los pies, el leve cosquilleo que subía por sus piernas. Cada paso era un acto consciente. Cada respiración, un rezo sin palabras. En ese momento, comprendió que la vida no siempre gritaba. A veces susurraba. A veces solo se dejaba sentir. El silencio, pensó, también podía ser compañía. No todas las respuestas venían en forma de revelación. Algunas llegaban en forma de calma. De presencia. De una lágrima que caía sin explicación, no por tristeza, sino por ternura. Por gratitud. Por haber llegado hasta aquí. Se sentó bajo su árbol favorito y apoyó la espalda en el tronco. Miró el cielo entre las hojas. El viento movía suavemente las ramas, creando un ritmo que solo ella parecía percibir. Cerró los ojos y dejó que ese vaivén la arrullara. En su interior, una frase se repetía sin necesidad de escribirla: estoy bien. No perfecta, no completamente curada, no libre de cicatrices. Pero bien. Y ese bien era suficiente. Era enorme. Recordó una vez, muchos años atrás, cuando alguien le había dicho que el silencio podía ser un maestro. En ese momento, no entendió. Pensó que era una forma poética de disfrazar la soledad. Pero ahora lo entendía. El silencio le enseñaba cosas que nadie más podía mostrarle. Le mostraba su fortaleza. Su capacidad de sostenerse. Su paz recuperada. Y sobre todo, su derecho a sentirse en paz sin tener que justificarlo. Había días en los que el ruido del mundo volvía a filtrarse. Una noticia, una discusión, una preocupación. Pero ahora tenía un refugio. Un espacio al que podía volver sin miedo. El silencio ya no era una amenaza. Era un hogar. Y en ese hogar podía volver a sí misma una y otra vez. Al anochecer, volvió a su habitación. Apagó las luces, dejó el cuaderno sobre la mesa de noche, y se recostó mirando el techo. No había ansiedad por el día siguiente. No había reproches por el día que había terminado. Solo una sensación de integridad. De haber vivido su día con verdad. Con escucha. Con gratitud. Ese silencio, pensó antes de dormir, no se puede explicar. Solo se puede vivir. Y cuando se vive, uno ya no quiere llenarlo de ruido. Quiere protegerlo. Honrarlo. Hacerle espacio. Porque en él se encuentra lo que tantas veces buscamos afuera, la certeza de que somos suficientes tal como somos. Que no necesitamos demostrarnos nada. Que estar presentes es, en sí mismo, un acto sagrado. Y así, con el corazón en calma y la mente en silencio, se quedó dormida. No para escapar del mundo, sino para habitarlo desde un lugar nuevo. Un lugar donde el silencio no duele. Un lugar donde la paz tiene forma de respiración tranquila. Un lugar que, ahora lo sabía, siempre había estado dentro de ella. El día que entendí que ya no era la misma. No hubo un espejo nuevo. No hubo palabras mágicas. Nadie le dijo, ahora sí, lo lograste. No hubo un evento claro que señalara el fin de un proceso ni el inicio de otro. Pero hubo algo. Algo imperceptible para los demás, pero tan poderoso en su interior que no necesitaba testigos. Era el día 21, y al despertar, ella ya lo sabía. Lo sentía en el cuerpo, en la manera en que se incorporaba sin apuro, en el ritmo con el que ponía los pies sobre el suelo frío. Algo dentro de sí había cambiado. Y aunque el mundo parecía el mismo, ella ya no lo habitaba igual. Ese día no escribió de inmediato. Se preparó un té, volvió a su habitación y se sentó frente al cuaderno. Lo abrió con delicadeza. Las páginas anteriores estaban marcadas por lágrimas, dudas, confesiones y gratitudes. Pero esta vez no tembló al escribir. Esta vez escribió desde un lugar diferente. No desde la urgencia, no desde el vacío. Escribió desde la presencia. Desde la plenitud que nace cuando uno deja de buscar afuera lo que ya florece adentro. Escribió, gracias por la mujer en la que me estoy convirtiendo. Gracias por no ser la misma.
Gracias por la evolución silenciosa que pocos notan, pero yo sí. Y al cerrar el cuaderno, no hubo llanto. No hubo aplauso. Solo una respiración profunda, como si el cuerpo entero dijera, así está bien. Así soy yo. Durante años, había perseguido una versión ideal de sí misma. Más fuerte. Más alegre. Más segura. Creyó que algún día despertaría siendo esa mujer inquebrantable que todo lo entendía. Pero ahora sabía que no necesitaba convertirse en nada. Que lo que buscaba no era una nueva identidad, sino recordar su verdad. Volver a casa. Reconocerse sin máscaras. Esa tarde salió a caminar. El mismo recorrido, los mismos árboles, las mismas casas. Pero la mirada era otra. Ya no caminaba evitando pensamientos, ni repasando diálogos imaginarios. Caminaba en paz. En conexión. El viento en el rostro, los pasos firmes, el cielo con sus tonos suaves. Todo tenía un matiz diferente, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no lo miraba desde el dolor. Lo miraba desde la vida. En un momento se detuvo frente a un banco vacío en la plaza. Se sentó. Observó a una madre jugando con su hija. Un hombre mayor leyendo el periódico. Un perro persiguiendo su propia cola. Nada extraordinario. Pero todo le pareció milagroso. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que formaba parte del mundo. No como una espectadora rota, sino como una mujer completa. Con cicatrices, sí. Con memorias. Pero completa. Recordó entonces su primer día, cuando escribir gracias por respirar le pareció forzado, casi ridículo. Y ahora, ese mismo acto le parecía sagrado. Porque había comprendido que la gratitud no era un resultado, era un camino. Uno que se andaba despacio, paso a paso, frase a frase. Y que no cambiaba las circunstancias, pero sí transformaba la forma de estar en ellas. La forma de sostenerse. Al volver a casa, se miró en el espejo. No para juzgar su apariencia, sino para sostener su propia mirada. Y al hacerlo, no vio perfección. Vio presencia. Vio dignidad. Vio una historia que se tejía cada día con coraje. Una historia que, por primera vez, no quería ocultar. En la noche, volvió a su cuaderno. No para escribir, sino para leer. Releyó los primeros días. Se sorprendió de sus propias palabras. De cómo habían sido faro sin saberlo. Cada frase era una prueba de que su alma había hablado, incluso cuando la mente dudaba. Cerró el cuaderno una vez más. Esta vez, no contra el pecho como quien necesita refugio, sino con las manos abiertas. Como quien entrega algo sagrado al universo. Y en el silencio de su habitación, se permitió sonreír. No porque todo estuviera resuelto. No porque no existieran sombras. Sino porque sabía que podía habitarlas sin perderse en ellas. Sabía que dentro de sí había un fuego suave, constante, que podía guiarla. Ya no necesitaba gritar su verdad. Bastaba con vivirla. Bastaba con seguir. Con confiar. Con escribir cuando lo sintiera. Con callar cuando lo necesitara. Porque ahora sabía que su vida no dependía de la perfección. Dependía de su capacidad de estar, de agradecer, de abrirse. De elegir cada día con intención. Al acostarse, sintió una paz nueva. Un silencio distinto. No ese que dolía, sino ese que abraza. Cerró los ojos con una certeza, no era la misma. Y no quería hacerlo. Porque el proceso la había traído de vuelta a su esencia. A su humanidad. A su verdad. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está despertando. Quizás no lo notes aún. Quizás estés en tu día 1 o en tu día 14. Pero si te detuviste a escuchar esta historia, es porque tu alma reconoció algo en ella. Un reflejo. Una promesa. Una invitación. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite un rayo de esperanza silenciosa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y no te pierdas la próxima historia. Porque en la siguiente temporada, conocerás a una persona que, en medio del caos, encontró luz. Una luz que no vino de afuera, sino de una pequeña frase escrita con gratitud. Nos vemos pronto.